para platicar el día de hoy tengo al señor Raúl Pasal. Bueno, como les decía, hoy vamos a tener una charla con Raúl Revuelta, director general de GAP. Raúl tiene una muy amplia experiencia en el sector aeroportuario, además de que ha estado en GAP, estuvo en la Secretaría de Comunicaciones, que fue la encargada en aquellos años de hacer pues, todas las privatizaciones, ¿no? La de Azur, luego fue GAP y luego la última privatización que se hizo es OMA, ¿no? Entonces, lo que me gustaría que nos platicaras es, el GAP ha duplicado prácticamente duplicado en los 5 últimos años el tráfico de pasajeros. ¿Qué han hecho, qué están haciendo para haber logrado esto? Gracias Julio, gracias. Digo, es un gusto estar aquí hoy. Pues mira, te cuento un poco. Realpica, básicamente en estos días, una de las mayores fortalezas que tiene GAP es nuestro portafolio de aeropuertos, ¿no? Estamos muy balanceados, tenemos ciudades, tenemos playas. Uno de los grandes puntos que tiene GAP a favor es que nuestros aeropuertos están básicamente localizados en las áreas del país que han tenido el mayor crecimiento económico en los últimos 20 años, el occidente. Entonces tenemos Guadalajara, Guanajuato, Aguascalientes, que han tenido un crecimiento muy importante por la parte automotriz, electrónica. Por supuesto, Guadalajara con un incremento de pasajeros muy importante relacionado también con el turismo, con la industria electrónica y por supuesto pues con el crecimiento de la ciudad. Y al final de cuentas, para entender lo que es cómo se mueven los pasajeros en un aeropuerto, hay que entender que el mayor driver es el PIB per cápita. Cuando en una zona empieza a crecer la economía, la gente empieza o por negocios o por placer a viajar más. Entonces, una de las grandes cosas que ha tenido GAP ha sido en esta parte de ciudades el crecimiento que nos ha dado estos estados. Segundo, Vallarta y Cabo, el crecimiento en cuartos de hotel que ha sido, la verdad es que espectacular. Les voy a poner solo para los que no conocen un poco GAP, nuestros 12 aeropuertos en México, más los 2 de Jamaica, Guadalajara siendo nuestro primer aeropuerto más grande, seguido por Tijuana, y después tenemos los aeropuertos de Cabo y de Vallarta, ¿no? Entonces, la hotelería que ha crecido mucho, por supuesto, y entender un poco la conformación de nuestro tráfico. Tenemos 5 de los 10 aeropuertos más grandes en México. ¿Qué pasa? Al final de cuentas, a diferencia de otros portafolios de aeropuerto, pues me puede ir un poquito mal en un lugar, pero lo voy a recuperar en otro. Entonces, tengo el pedazo de un balanceo del riesgo muy, muy interesante. Como grupo, aquí lo verán, estamos ya muy pegaditos. Hoy, como decía, solo hablando de México tenemos casi 44 millones de pasajeros y bueno, nos estamos acercando rápidamente, le hemos ido ganando terreno al aeropuerto de la Ciudad de México, que por sí solo es el aeropuerto más grande. Cuando introducimos la parte de Jamaica, pues estamos ya, digamos, al mismo tamaño, ¿no? Esperamos para el 2020 pues ya terminar como el grupo aeroportuario más grande en número de pasajeros de México y muy probablemente de toda Latinoamérica. Hace poco tiempo, hacia finales del año pasado, anunciaron el Plan Maestro de Desarrollo. ¿Nos podrías platicar en qué consiste, cuánto piensan invertir y en qué va a beneficiar a GAP esta inversión? Por supuesto. Bueno, para todo auditorio, una de las cosas que tiene nuestro sistema tarifario, todo el proceso regulatorio es, somos un negocio que cada 5 años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de una fórmula ya establecida, un valor presente neto, determina por un lado el tamaño de inversión que voy a realizar y por otro las tarifas que voy a tener. En este sentido, justo como acabas de comentar, pues acabamos de cerrar el programa Maestro de Desarrollo que nos va a permitir, primero, tener una estabilidad o una claridad de lo que va a pasar en nuestras tarifas los próximos 5 años.
Pero por otro lado, nos estamos comprometiendo a la inversión más grande de la historia como grupo aeroportuario. En los próximos 5 años estaremos invirtiendo solo en México en torno a 25,000 millones de pesos. Para ponerlo en otra perspectiva, los primeros 20 años del grupo aeroportuario invertimos en torno a 23,000 millones. 25,000 es una cifra muy potente. ¿Por qué es interesante esto? Pues básicamente estamos jugando un supuesto muy importante, que es, pensamos que tenemos una gran oportunidad de hacer a Guadalajara uno de los hubs más importantes de México. Hoy lo que está ocurriendo en el sistema metropolitano o en el aeropuerto de la Ciudad de México es una congestión absoluta. Pensamos que podemos capturar parte de ese tráfico, lo estamos haciendo. Ahora vamos a tener la infraestructura necesaria para capturar más de ese tráfico. Vamos a construir nuestra segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara, vamos a tener una terminal, hoy tenemos 100,000 metros cuadrados de terminal, vamos a construir otros 100,000 metros cuadrados. La mejor forma de entender de qué tamaño es el proyecto del aeropuerto de Guadalajara, el aeropuerto de Guadalajara hoy cumple 70 años de que inició su construcción. En los próximos 5 años, básicamente vamos a duplicar toda la capacidad del aeropuerto de Guadalajara. Entonces, lo que se tardó 70 años en construir, vamos a construir otro, en solo 5 años lo vamos a duplicar. Entonces, es un programa muy agresivo. ¿En qué va a ayudar, por supuesto, a nuestros inversionistas y a la rentabilidad de la empresa? Uno de los ingresos más importantes para un grupo aeroportuario, por supuesto, son los pasajeros, pero adicional a los pasajeros es todo el ingreso comercial que tenemos. Y una base clave de tener ingreso comercial es tener espacios en terminal. Entonces, este crecimiento de duplicar los metros cuadrados solo para el aeropuerto de Guadalajara, pero visto como todo GAP, solo en México vamos a crecer un 60% de nuestro espacio de terminal. Entonces, el potencial de ingreso comercial que tenemos para los siguientes años va a ser fundamental en nuestro rendimiento. Hace un momento tocabas el tema del congestionamiento en la Ciudad de México. ¿Cómo se puede beneficiar GAP una vez que haya esta red de 3 aeropuertos que se platica que estarán funcionales en México? Bien. Yo lo separaría en dos hipótesis de inversión, si lo quieres ver. La primera está relacionada con, mientras esté esta gran problemática, tenemos una gran oportunidad de absorber pasajeros. Y me explico. Hace 10 años, cuando se hizo, por primera vez se dio por saturado el aeropuerto de Ciudad de México, el aeropuerto de Guadalajara tenía solo un 1% de pasajeros en conexión. Este año estamos acabando con un 11%. Es decir, pasajeros que no tienen nada que buscar en el DF, que simplemente están conectando hacia otro lugar, hoy están prefiriendo hacer una conexión en el aeropuerto de Guadalajara porque es más sencilla y más rápida. Entonces, ahí tenemos un pedazo de un potencial muy importante de absorción que también viene acompañado con el tamaño de la ciudad. Conforme la ciudad va creciendo y nosotros podemos aportar en cada avión ese pedacito de conexiones, ¿qué vamos a obtener? Más vuelos directos. Entonces, hoy, ¿cuál es uno de nuestros focos de trabajo? Tener una ruta directa de Guadalajara a Europa. Sabemos que el avión se va a llenar en un pedazo con lo que hoy tenemos de mercado en Guadalajara, pero con toda la serie de conexiones que estamos desarrollando en Hub, vamos a lograr que esa ruta sea rentable para la aerolínea. Entonces, ¿qué tenemos que buscar o qué vamos a ver hacia los próximos años? Mucho más conexiones como Hub en el aeropuerto de Guadalajara, que impulsarán más rutas directas a Europa, a Latinoamérica. Por otro lado, tenemos, una vez que todo el sistema metropolitano esté funcionando, cuando termine de ocurrir esto, lo que vamos a tener es, al menos en las aerolíneas domésticas, una operación mucho más eficiente. ¿Qué significa? En el fondo, tu avión, una aerolínea tiene un cierto número de aviones, que sobre ese número de aviones, el número de horas que los tengas volando, podrás sacar mayor o menor rentabilidad. ¿Qué está pasando hoy? Un turnaround, que significa el tiempo desde que se para un avión, se bajan los pasajeros de un vuelo, suben los nuevos pasajeros y se van, usualmente debería durar 40 minutos. En la Ciudad de México están durando 1:30 cada turnaround. ¿Qué significa? Al final del día, perdiste 2 o 3 oportunidades de vuelo. En el momento que se deshaga el nudo de la Ciudad de México, implícitamente la flota de México va a crecer en torno a un 20% en números de asientos. Entonces, ese es el otro gran momento
que tenemos como reto. Y sobre Jamaica y sobre aeropuertos en algunos otros países, ¿qué han pensado? Pues mira, yo me iría por dos pedazos, por supuesto la parte de expansión. Jamaica ha sido, la verdad es que muy exitoso. Tenemos Montego Bay, que fue nuestro primer aeropuerto en Jamaica. Básicamente el punto turístico de Jamaica ha tenido un crecimiento muy importante. Siguen creciendo los cuartos de hotel. Por atender los hoteles de playa, pues el driver principal es la capacidad instalada de hotelería. Entonces, conforme va creciendo esa capacidad instalada, hay más oportunidades de absorber más pasajeros, ¿no? Entonces, una gran noticia para Montego Bay es que está creciendo. En los próximos 5 años se está previendo un crecimiento de más del 20% del número de cuartos de hotel en Montego Bay, lo cual es una gran noticia. Hay una segunda gran noticia para Montego Bay, no tan buena para México, que está relacionado con el sargazo. Esa parte del Caribe no está golpeada por el sargazo. Entonces, está absorbiendo pasajeros básicamente de Cancún. El otro tema importante a ver, justo aquí lo tenemos, es el aeropuerto de Tijuana y el Cross Border Express. Al hablar de qué pasa con otros países, bueno, el Cross Border Express, a partir de ser una terminal pegada con el aeropuerto de Tijuana, nos ha permitido abrir una puerta a un mercado gigantesco. Pensemos por un momento que California es la quinta economía del mundo por sí sola. Y resulta que este puente que vemos aquí, no sé cuántos lo conocen, si no les cuento un poco, es una terminal del aeropuerto que está establecida en San Diego, en el lado americano, donde tú puedes cruzar a través de un puente exclusivo para los pasajeros y tomar un avión en México, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué tan exitoso ha sido este puente? Bueno, el aeropuerto de Tijuana en los últimos 4 años es el aeropuerto con el mayor crecimiento de toda América. Pasamos de un aeropuerto de 3,5 millones de pasajeros a cerrar este año con casi 9 millones de pasajeros. Es una locura, en 4 años haber, digamos, casi multiplicado por 3 el número de pasajeros no es algo que se vea en el mundo. Está muy relacionado con esto. En realidad abrimos una puerta para el mercado del sur de California y está funcionando muy bien. ¿Qué otros proyectos tenemos adelante de expansión? En estas semanas empezará el proceso de licitación por el aeropuerto de Barbados. Obviamente vamos a ir por él. Básicamente uno de nuestros supuestos de inversión en el Caribe, en aeropuertos, está relacionado con buscar oportunidades, uno, de un tamaño que no nos atragantemos. Estamos hablando de aeropuertos en menores de 5 o 6 millones de pasajeros. 2, si son turísticos, mucho mejor. El ticket de los pasajeros en los ingresos comerciales en un aeropuerto comercial turístico es mucho mayor que el de un aeropuerto regional. Entonces, que sea turístico. Si es en la zona del Caribe, mucho mejor. Empezamos a usar sinergias, empezamos a usar estas sinergias en la negociación con aerolíneas, de paquetes, con hotelería. Entonces, vamos a seguir esas oportunidades. La siguiente que tenemos muy clara es la de Barbados. Okay, y la última pregunta que te haría antes de que empezáramos un diálogo con nuestros invitados es, con un horizonte a 5 años, ¿cómo se va a ver beneficiado el accionista de GAP, la persona que esté invertida en GAP? Claro. Bueno, les voy a poner un gráfico muy sencillo solo para que lo podamos seguir. Voy a empezar un poco con los proyectos, como decíamos, crecimientos de metros cuadrados que van a ser espectaculares, que nos va a llevar a crecimiento de ingresos comerciales muy grandes. El nuevo edificio de Puerto Vallarta, que igual duplica nuestra capacidad. Cabos con un crecimiento muy importante. Entonces, ¿qué estamos viendo que es importante ver como los supuestos más importantes de crecimiento hacia el futuro de GAP? Primera cosa, estamos viendo que el crecimiento de pasajeros fortalecido por su crecimiento económico del sur de California, crecimiento en la zona occidente, vamos a seguir viendo tasas de crecimiento importantes en los aeropuertos de México. Segundo pedazo, somos una industria regulada, que el pedazo más fuerte, si lo quieres ver así, de preocupación ocurra cada 5 años. Hoy tenemos visibilidad absoluta de nuestras tarifas, de nuestro retorno por las
por el CAPEX que realizaremos en la parte regulada. Entonces tenemos 5 años de claridad absoluta. Tercer pedazo, crecimiento de los desarrollos comerciales. No solo seguimos trabajando en la parte de las ventas dentro de los edificios terminales, que crecerán con los metros cuadrados, sino también estaremos trabajando en nuevas líneas de negocio. Estamos construyendo el primer hotel en Guadalajara, el segundo que será en Tijuana. Estamos trabajando en un programa pues, muy importante de generación de energía solar. En el fondo que estamos viendo hacia adelante, vamos a hacer inversiones muy importantes en la parte comercial, estacionamientos locales, hoteles. Lo que estamos viendo hoy es una gran oportunidad de inversión con retornos desde el punto de vista de GAP muy interesantes, ¿no? Somos una historia, como lo pueden ver, de crecimientos constantes. Nuestros ingresos totales, esto solo es una fotografía de los últimos 10 años, han crecido de una manera muy importante, de manera constante. Yo les diría, el EBITDA, por ejemplo, 9,700, bueno, vamos a crecer un poquito por arriba de eso, vamos a cerrar 2019. Hemos tenido una historia de éxito que pensamos que hacia adelante va a continuar. Otro punto interesante, nuestra política de dividendos. Somos una empresa que tiene en la cabeza siempre el mayor reparto posible de dividendos. No nos interesa tener dinero de los inversionistas en nuestra caja, nos interesa todo el tiempo estar repartiendo a tope nuestra capacidad de distribución, ¿no? Por ejemplo, en 2018 hicimos una distribución de 6,000 millones de pesos, hemos mantenido una distribución constante en los últimos, digamos, no ha dejado de crecer desde 2013, seguiremos en esa línea y eso de alguna manera a los inversionistas le da la gran posibilidad de decir, por supuesto que tengo la posibilidad del crecimiento puro y duro de los fundamentales de la acción y del valor en la acción, pero también tengo anualmente un pedazo que me regresará de retorno de inversión a través de los dividendos, que ha sido, lo vemos en este caso, 7,2% de dividend yield, 5,3%, 5%. Entonces, por sí mismo, nuestra política de dividendos le permite al accionista tener una gran visibilidad de inversión futura y tener retornos anualmente, no quisiera decir garantizados, pero sí muy estables. Correcto. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Va a aparecer aquí en la pantalla el número de celular al que me pueden por WhatsApp mandar sus preguntas. Aquí tengo, ya me llegó la primera pregunta y está relacionada con el tema de los dividendos. Y la pregunta dice, ¿cuál es la fórmula o por qué pueden pagar dividendos tan atractivos año con año? Bueno, básicamente, y es donde tenemos que ir entendiendo, nuestro negocio está separado en dos grandes pedazos. El ingreso regulado, la parte que tiene que ver con los aviones, y el ingreso comercial. La parte del ingreso regulado está topado a un cap de rendimiento. Todo el pedazo de ingreso comercial es lo que más rendimiento nos da en realidad y podemos seguir creciéndolo, obviamente, con nuevas medidas, con nuevas líneas de negocio. Entonces, ya en términos generales, ¿qué es lo que nos está permitiendo tener ese free cash flow constante? Primero, estas nuevas líneas de negocio. Segundo, el crecimiento constante de nuestros pasajeros. Y tercero, nuestra disciplina de gasto. Somos unos aeropuertos a nivel mundial con el menor costo por pasajero. Y ha sido siempre el DNA de GAP. Mantener altos márgenes EBITDA, apretando los costos
y permitiendo el mayor posible flujo de caja que termina siendo repartido a nuestros accionistas. Sí, ahora aquí hay una pregunta que dice, ¿qué diferencia hay de recibir aviones de aerolíneas tradicionales o recibir aviones de líneas de bajo costo? ¿Hay alguna diferencia en los ingresos que generan los pasajeros? A ver, yo empezaría por la primera parte de Eloy de Gap. Eloy de Gap, nuestro mayor mercado hoy lo forman aerolíneas de bajo costo. Viva Aerobús, Volaris, nuestro mayor cliente, en torno al 35%, y atrasito viene Viva Aerobús. En realidad, la única legacy mexicana ya está detrás de las otras dos. No vemos realmente un gran diferencial en los pasajeros, en su posible consumo. Simplemente tenemos que pensar que el aeropuerto tiene diferentes mercados que atacar. Entonces, por supuesto, sí tienes que tener un Starbucks para un cierto nivel de alguien que quiera tomar un café, pero también vas a tener un Punta del Cielo a otro precio y con otro targeting. Correcto. Aquí una pregunta va relacionada con el plan de inversiones de Guadalajara y qué piensan hacer con el estacionamiento. A ver, Guadalajara, números gordos, les decía, 11,000 millones de pesos de inversión. La segunda terminal que va a duplicar nuestra capacidad. El estacionamiento estamos realizando o estamos por empezar, casi duplicaremos el número de cajones en los próximos 2 años. Los que viven por aquí saben que tenemos un conflicto o una pelea ahí social de repente con el ejido Zapote, que hoy nos tiene tomado el aeropuerto. Yo creo que en muy pocas semanas vamos a llegar a algún acuerdo. De hecho, ya llegamos, hace menos de un año llegamos a un acuerdo con otro ejido, Santa Cruz del Valle. Estará en camino eso. Pero yo les diría, hacia adelante sobre el estacionamiento de Guadalajara que vemos, una inversión muy grande, casi 1,000 millones de pesos que meteremos en crecer la capacidad del estacionamiento, y que por supuesto el problema muy coyuntural que hemos tenido las últimas semanas de los ejidatarios lo solucionaremos en un muy corto plazo. Correcto. Aquí hay otra pregunta relacionada con Tijuana. Como vimos y como lo explicaste, Tijuana tiene un enorme potencial por el puente que tiene, que está conectado a la parte de San Diego. ¿Qué piensan hacer? ¿Cuánto piensan invertir en Tijuana y qué beneficios va a traer a largo plazo este aeropuerto? A ver, Tijuana también, como platicábamos, tiene una inversión histórica, casi entre comercial y regulado, nos estaremos acercando casi a los 3,000 millones. Sí, tenemos que seguir creciendo la capacidad de capturar estos pasajeros del sur de California. Entonces, hoy lo que estamos invirtiendo es un diseño de un edificio, le llamamos procesador. ¿Qué va a ser este edificio procesador? Les voy a poner un ejemplo del aeropuerto de Tijuana. Hoy el aeropuerto de Tijuana es el único aeropuerto en México con conexiones directas o con vuelos directos a China. Hoy se aterriza un avión de China, está de moda con esto de los estornudos, pero bueno, se aterriza un avión de China en el aeropuerto de Tijuana. Actualmente lo que sucede con los pasajeros es, tienen que pasar migración mexicana, aduana mexicana, sanidad mexicana, cruzar el puente y el mismo proceso con la autoridad americana. Este edificio procesador que estamos construyendo va a hacer que todo el tránsito de la parte mexicana no ocurra. Es decir, vas a aterrizar en Tijuana y vas a cruzar directo a Estados Unidos. Entonces, en el fondo, como pasajero va a ser como va a ir aterrizado en cualquier aeropuerto del sur de California. Entonces, pensamos que eso para vuelos a Asia, vuelos a Sudamérica, inclusive a Europa, va a ser muy importante. Correcto. Bueno, el tiempo se nos acabó. Tenemos muchas preguntas. Lo que vamos a hacer es, a cada uno de ustedes les vamos a responder las preguntas que están aquí. Raúl, muchísimas gracias.